ejemplo, es algo que se lo cuenta así a gran escala, no en el caso de los técnicos, no en ustedes, ¿no? Pero es algo que una persona, porque no quiere hacerlo, lo fundamenta, hay gente que lo deja escrito de antemano, por ejemplo, y dice su por qué no, por convicciones religiosas, ¿sí? Un fundamento teleológico, pero que existe y que está fundamentado y es totalmente válido. ¿Se entiende? Quiero decir, si vos tenés un fundamento, podés negarte a hacer algo, ¿sí? Porque no todos tenemos por qué estar de acuerdo. Y no caes en una discriminación. Discriminación es diferente, por ejemplo, y se considera que es discriminación, por ejemplo, lo que pasa muchas veces cuando caen presos en los hospitales que no los quieren atender nadie, o personas que, no sé, cae la víctima y cae la persona que lastimó a la víctima, que fue el que le pegó un tiro o el que cometió el abuso, lo que sea. Hay mucha gente se niega a eso. Bueno, vos como profesional de la salud no podés hacerlo, ¿sí? Tenés que, digamos, jurás y entre las cosas que jurás, porque ahí sí harías discriminación. Tenés que prestar el servicio que vos estás dando, no podés dejarlo sin acceso a la salud a esa persona porque también tiene derechos, aunque haya cometido un ilícito. ¿Se entiende? Va más por ese lado por sobre todas las cosas. Apunta ahí la no discriminación. ¿Mm? Sí. Cuando vos estás en un hospital, la persona que trabaja en un hospital tiene acceso a documentación, como todos los que trabajamos, ¿sí? O sea, en la salud pública, vos tenés acceso a cierta información. Yo lo que no sé si en el sistema SIGEO vos podés ingresar absolutamente todo, porque creo que el administrativo lo tiene habilitado por partes, ¿sí? Pero los profesionales tienen acceso a todo. Es distinto, o sea, él puede tener no acceso directo a la historia clínica, ¿sí? Pero sí capaz que a una parte. ¿Se entiende lo que digo? Porque encima depende también de qué institución estamos hablando, porque en los privados es diferente, en los públicos es distinto. Yo supongo que tienen cuestiones restringidas. Vos no, el administrativo no podría ver la historia clínica. Y si tiene acceso a algo, tiene acceso a lo que se le permite, digamos, lo mínimo al sistema, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Porque se supone que eso es confidencial, se supone. Pero entramos en unos tecnicismos que hay que ponerse como a estudiar y ver cada herramienta electrónica. Porque vos, ¿qué tenés? Porque vos te acordás que hace antaños, cuando era la historia clínica en papel, te la daban a veces los administrativos, ¿sí? Y de ahí sacaban lo que vos le pedías, ¿se entiende? De cierta forma es un manejo de la historia clínica, ¿sí? Exactamente, por eso te estoy diciendo, es muy específico, salvo que ese sector, por ejemplo, vos pedís algún estudio o algo que está ahí y ellos lo pidan y te lo den, por ejemplo, ¿me entendés? Como que alguien ahí, un nexo, pero no tienen acceso a todo. Tengo entendido que no, que en principio no. No pasa por el título, pasa porque todos los trabajadores de la salud, quieras o no, tenés acceso a ciertas cosas, como cuando entras a cualquier trabajo, tenés acceso a información, ¿sí? En cualquier trabajo que vos ingreses, de secretaria de un estudio jurídico, de secretaria de un médico, de secretaria de un arquitecto, vos tenés información. Y ahí está lo del tema del secreto también, ¿sí? Lo del secreto, porque vos hay cosas que por tu trabajo te vas a enterar, más allá de que lo mires o no, ¿sí? Hay cosas que vos vas a tener acceso, por ejemplo, no se me ocurre, pero a ver.
una secretaria que trabaja, una asistente que trabaja con personas con cáncer, ¿sí? O sea, o con personas con HIV, sobre todo la de la ley HIV, que está lo del tema de la discriminación. Vos sabés que esas personas están enfermas, los que trabajan en la Fundación Huésped, ¿sí? ¿Se entiende? Pero la situación acá es no divulgar lo que ellos se enteran. ¿Se entiende lo que digo? Por el lugar en el que estás. Muchas veces también, de acuerdo al cargo que tenés, porque hay secretarias que son más asistentes que secretarias, o que son una mano derecha de la persona, y tienen acceso a información por su trabajo. Acá la cuestión es no divulgarlo, ¿sí? No salir a hablar a los cuatro vientos de lo que pasa, ¿sí? ¿Se entiende? Porque también depende el rol de cada persona en un trabajo. Hay gente que es solo secretaria y solo pasa datos, hay otras que son la mano derecha de la persona con la que estás trabajando, que pasan un montón de lados y tenés acceso a información y te enterás de un montón de cosas, ¿sí? Porque vos haces muchos trabajos capaz que más complicados donde vos necesitas esa información para hacer tu trabajo. Por ejemplo, los comités de ética. Por más que vos, una persona, no esté directamente, la secretaria del comité de ética firma, por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad, porque quieras o no te enterás de cosas, no necesariamente vas a supervisar o vas a acreditar un comité, pero estás ahí y te enterás, porque esa persona necesita ciertas cosas, ciertos datos para que te prepare el expediente, para que te saque una nota, entonces se va a enterar, es un hecho que se va a enterar. ¿Se entiende lo que digo? Por eso digo, depende de los lugares, algunos lugares te hacen firmar acuerdos de confidencialidad, ¿sí? Depende del cargo y lo que ocupes. Otros que no es necesario. ¿Sí? ¿No? Sí. Mm. El tema de los laboratorios, ¿sí? Ellos, la droga, ellos lo que pasa muchas veces, sí, muchas veces no, muchas veces no, te obligan en las farmacias que pongan la droga y no el laboratorio, para que no exista negociado. Porque ¿qué pasaba? Antes, y de hecho ahora también pasa, ellos tienen arreglos muchos médicos con los laboratorios. ¿Sí? Y te mandan a ese lugar a comprar específicamente esa droga, te ponen el nombre del laboratorio. Bueno, eso no, ¿sí? Pasa ahora, pero pasa más, son más cuidadosos. Antes pasaba un montón. Ellos lo que te tienen que poner es el nombre de la droga, ¿sí? Y vos elegís el laboratorio, ¿se entiende? Tiene que estar el nombre de la droga. De hecho, vos vas a Pharmacity y si no está el nombre de la droga, no te lo venden. Te hacen hacer de vuelta la receta, por ejemplo. De hecho, me pasó hace 3 días. O sea, yo estoy embarazada, me hicieron una receta y me pusieron la laboratorio. Yo, obviamente, como no entendés nada de lo que te escriben en esa receta, que ese también es uno de los problemas, que la letra tiene que ser legible a las recetas. Ahí está en uno de los deberes de la ley del ejercicio de la medicina. Que la letra tiene que ser legible, porque yo no entendía nada. Hasta que el de Pharmacity entendió lo que quiso decir. Como no estaba la droga, claro, el pibe googleaba y no la encontraba, hasta que googleó para el laboratorio. Y ahí le saltó. Bueno, no. Después está lo otro que se pasan de vivos, también lo de la farmacia, y te peguen 75 millones de requisitos a los médicos. Ponerle la fecha, ponerle la firma, ponerle esto, ponerle lo otro, ponerle la droga, escribirla de tal manera, tiene que estar el membrete del, no sé, al costado, no a la izquierda, porque también esto se va de mambo, vamos. O sea, tiene sus pros y sus contras. Claro. Pero eso es un irrisorio. Yo cuando me peleé con el de la farmacia,
le dije, o sea, tenés razón. Le dije, la letra es ilegible. Y le contaba, y le decía a la secretaria, la cuestión es que tuve que ir, volver 70 veces. Y también eso es un dolor de cabeza para el paciente. Entonces esto genera todo ese malestar del que nosotros estábamos hablando entre la relación del médico y el paciente, que termina en lo que es la medicina legal después, en todo lo legal. O sea, porque vos te terminás, o sea, la relación entre el médico y el paciente está pendiente de un hilo y tiene que ver por todas estas cuestiones externas, por abogados que se meten a judiciar cosas que pueden arreglarse entre las partes, ¿sí? Por estas cuestiones que uno te dice, te falta el nombre, te falta la firma, te falta el coso, no veo bien lo otro, entonces vos ya te mal predispones, vos cuando llevas al médico lo querés ir a matar. Y ya vas con el ojito mirando la receta, porque a mí me pasó, ya voy con el ojito y con la receta para no volver de vuelta en 10 minutos, porque si no, no llego a buscar a mi hijo, ¿entendés? Algunos sí, otros te hacen directamente pasar y te tenés que fumar al médico puteando, o sea, porque es así, perdón la palabra, ¿entendés? Entonces, depende, todo depende, o sea, depende de las situaciones en particular que vayan pasando. Sí. Es un delito para poder, o sea, todo lo que no está en contra de la ley se supone que es algo ilegal, ¿sí? Todo lo que dice la ley que vos hagas y no lo hagas es ilegal. Dice, no por esto el médico va a ir preso, pero sí le pueden hacer un llamado de atención, ¿sí? O sea, o sea, algo se puede hacer. También tenés que ver la gravedad de la situación y el caso, hay que ver cómo se planta el médico. También vos tenés la posibilidad de irte hacia otro profesional, porque eso es uno de los derechos del paciente, elegir el profesional que uno quiere tratarse, con el que quiere tratarse una enfermedad, ¿sí? ¿Se comprende? O sea, mecanismos hay, ¿sí? Para resolverlo. El problema es que siempre sale perdiendo el paciente. El paciente siempre está en inferioridad de condiciones, siempre. Ya está en un estado de vulnerabilidad, partamos de la base que cuando vos vas al médico vas por algo. Algo te pasó. Entonces ya tenés algo, ¿sí? Donde vos recaes en esa persona. Entonces siempre, en la mayoría de los casos, salvo cuestiones muy específicas, se va a estar a favor del paciente la ley, ¿sí? Por eso los médicos, todos los profesionales de la salud se cuidan tanto. ¿Algo más que me quieran preguntar? Sí, Laura, decime. Hola, profe. Le ¿Cómo? consulto. Bien, en el caso de cuando un paciente está internado, justamente ayer estábamos hablando con mis compañeras, está internado y bueno, nada, está en la guardia, ¿no? Y está a punto de internarlo y en sí no hay médicos. Los médicos Sí, desaparecen y bueno, nada, están a la espera horas y horas en la guardia, en los hospitales, sí. y o sea, se ponen en la oficina médica o bueno, a debatir o lo que sea y tardan horas. Cuando uno se entera, obviamente, que por ahí, no, más allá de debatir las historias clínicas, algo, dice, bueno, listo, salvo que sea de suma urgencia, no me molesten, ¿no? Ajá. ¿Qué hay que recae sobre el profesional? La parte ética, el abandono de persona. No, ahí tiene que ver con una cuestión ética, ¿sí? A ver, abandono de persona hay y no hay, dependiendo, como digo yo, siempre la situación y el contexto. Podés incurrir en un abandono de persona. Justamente ayer estaba escuchando una médica, estaba en el hospital, estaba hablando de eso, que tenían un tema, ella se va, tenía otra operación y dejó a cargo a los enfermeros, y cuando vuelve los enfermeros no habían pasado nunca y era una persona crítica, 6 horas, una persona 4 horas sin un control. Bueno, ahí sí hay una cuestión legal de que en ese caso específicamente pueden comerse un problema, ¿sí? Sobre todo si en este caso los enfermeros, porque la médica dejó a cargo una orden que no se cumplió.
¿sí? Ahí sí, que era lo que yo les decía con lo del tema de cuando hablábamos de la responsabilidad, con el tema de la ley de técnicos. O sea, uno tiene que cumplir la función que tiene que cumplir. Y si al vos el médico te delega algo que está dentro de tus competencias, lo tenés que hacer, ¿sí? Porque si no incurrís en una cuestión complicada, porque no digo, para que sea abandono de personas se tienen que dar hechos como muy graves, ¿sí? Pero sí puedes caer en algún ilícito que te generen un dolor de cabeza, te suspendan la matrícula, así sea por 3 meses, o te suspendan el sueldo, o la sanción que te pongan administrativa, ¿sí? Que las vimos en la ley de técnicos, que generan un problema, ¿sí? O sea, nosotros, esto es lo que yo trato de entender. Yo sé que esta materia es un plomo, pero lo que yo estoy tratando de hacerles entender es el tipo de profesionales que ustedes quieran ser, ¿sí? O sea, tienen que tener en cuenta las herramientas que tienen para saber cómo manejarse. Porque ahora, obviamente que están aprendiendo la profesión, la práctica de su profesión, pero es importante, y les puedo asegurar, que saber sus derechos, sus deberes, ¿sí? Lo que pueden o no pueden hacer ustedes, o lo que puede hacer o no otra persona, los va a plantar a ustedes en el lugar de profesionales que tienen que estar. Y ustedes ahí donde se van a plantar y dicen, "No, para un minutito, yo esto no, ¿sí? Yo esto no, porque a mí la ley me dice, sí, que yo esto no. O sea, o sí, dale, lo hago, sí, sí, es mi competencia. ¿Se entiende lo que les digo, chicos? Porque en el ámbito de trabajo todos sabemos que es un lío, que es una jungla, y más en salud, donde puedes tener días tranquilos y donde puedes tener, como pasó en pandemia, desastres, donde no hay control. Entonces ustedes tienen que estar plantados en un lugar, ya son profesionales, ¿sí? Tomaron la decisión de tener un compromiso con algo y van a responder por ese algo. ¿Se comprende lo que les digo? La clase de profesional que quieran ser van a ser de acuerdo a su ética profesional, a lo su ética, ¿sí? Pero es importante que tengan en cuenta la forma en que se tienen que manejar, conocer básicamente la ley de derecho del paciente para saber y ayudar a esa persona que está ahí tirada y no sabe qué hacer, ¿sí? En decirle, no, 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 vos podés buscar en otro lugar si esto no te cierra, ¿sí? O sea, son cuestiones que hacen también a la calidad humana, porque ustedes están trabajando con personas que lamentablemente están enfermas o están en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? O sea, no estamos hablando que soy yo que voy a comprar al chino y me pasó, no sé, que me vendieron algo en mal estado, ¿se entiende? O sea, estamos hablando de personas que llegaron ahí por una situación ética, X y sobre todo de salud, ¿sí? O sea que es bastante movilizante. Cada uno viene con una historia de acuerdo, ya sea una enfermedad, un accidente, están peleando por su vida o por salir adelante de algo. Entonces son gente, se entiende, que no está como hasta a veces lúcida en pensar cosas. Yo siempre cuento lo que me pasó a mí en mi primer parto. En mi primer parto, todos felices, todo contento. Bueno, llego, voy en Bondi, yo re contenta. Y el bolso me agarra a mí y me dice, te tenés que quedar acá, porque no tenés líquido. ¿Qué? Casi me muero. Bueno, me quedo ahí en el hospital, me dejan sola, estoy hablando de una clínica privada, o sea, estoy hablando de un lugar hermoso. Yo estaba que temblaba, me dejaron 5 horas esperando, el único que me contuvo fue el anestesista, porque tenía tanto miedo que ni las venas me encontraban para hacerme, me acariciaba, me besaba, me decía, Sabri, quédate tranquila. Y las que fueron un amor, cuando me dejaron que yo estaba por parir, asustadísima, porque no entendía, nadie me explicó lo que carajo pasaba, se me acerca una instrumentadora y me mira y me dice, qué miedo que tenés, qué asustada estás. Quédate tranquila porque todo va a salir bien. Está todo en condiciones para que salga todo bien. Y el bebé va a estar bien. Fue decirme eso. Fueron 2 minutos en un quirófano, que yo ya me lo tomé distinto. Yo lo que necesitaba, los médicos no, estaban hablando de fútbol mientras que me abrían y qué sé yo, del partido, pero entiendo lo que les digo, el rol fundamental de lo que uno era una instrumentadora quirúrgica que estaba al fondo, o sea que conmigo contacto mucho no podía haber tenido. Sin embargo, vean mi cara de pánico, que no sabía ni de dónde ir, que creo que si me soplaba me caía, y ahí la piba se acercó y me dijo esas 2 palabras. Y yo ahí relajé, y tuve una cesárea y una recuperación divina. Claro, profe, ahí entra también un poco de la empatía, ¿no? Es lo que estoy diciendo, que estás Porque, trabajando con personas que van en una situación de vulnerabilidad.
no van bien, no van pensando bien, ¿se entiende? Ustedes cuando ya estén con la persona ahí, que le digan póngase así, póngase esa, para el tipo capaz que no es un estudio, para el tipo significa más que eso. ¿Se entiende? Lo que para ustedes es rutina, para esa persona es un poco más. Es esto de la empatía, que no todo el mundo la tiene y que muchos profesionales no les importa y siguen haciendo su vida. Pero digo, el cambio está en uno en cómo hace las cosas. ¿Se comprende esto? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. O sea, es por donde se va, por eso la ley de derecho del paciente, por eso lo del tema de la historia clínica. Se busca resguardar los derechos de las personas que están en una situación de vulnerabilidad, así sea transitoria por un tiempo, porque transcurran una enfermedad o no, ¿sí? Pero uno cuando trabaja en salud tiene que tener conciencia de eso, que estamos hablando con gente que no está en una cuestión de, digamos, de que pueda llegar a entender con claridad absolutamente todo, porque le está pasando algo que lo moviliza, ¿sí? Y cuando a alguno le pasa algo muy de cerca, ninguno piensa bien, ninguno está claro, son muy pocos los que piensan claro. ¿Se comprende esto? Sí, profe. Y por eso hay ley sobre ley sobre ley sobre ley de antaños, desde la época antes de Cristo, no sé, desde el juramento hipocrático. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda más? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, hago una preguntita fuera Sí, de todos estos temas. sí. Tenemos la próxima clase y que Y la sea, prueba. y ya sería el parcial. Sí, la próxima clase lo que vamos a hacer, como esta clase resolvimos un montón de dudas, que está buenísimo, vamos a hacer las preguntas de los Power, ¿sí? Nosotros ya vimos ejercicio ilegal de la profesión, ¿verdad? Sí, yo los di con ustedes. Vamos a responder todas las preguntas del Power, que eran las que íbamos a responder hoy, pero claramente no vamos a llegar, no me va a alcanzar el tiempo del Zoom. Y vamos a resolver todas las dudas que tengan. Quiero que vayan a este examen con todo resuelto, ¿sí? Y después sí, el examen, como siempre, es presencial a desarrollar en el hospital. Buenísimo, profe. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué en base más allá de leer y obviamente resumir todos los power y para debatirlos acá, específicamente vas a tomar algo puntual? Las preguntas que están al final de los Power les voy a preguntar. O sea, les Ah, voy a decir a cada uno que vaya contestando una, que diga la pregunta y que la conteste. Y vamos a hablándolo porque quiero saber más o menos qué opinan. También quiero que sepan los principios de la historia clínica, quiero que sepan cuáles son cada uno y quiero que los desarrollen, quiero ver cómo me escriben ustedes. O sea, quiero hacer esa clase para ver cómo me escriben lo que yo les estoy preguntando, que fue un error en el examen. Y después de lo del tema del consentimiento informado, ¿sí? Que me contesten cuándo hay excepciones a ese consentimiento, ¿sí? ¿Qué es el consentimiento? La idea es que la clase sí. Lo que justamente vamos a ver con esto, mira, yo te digo, yo lo que vamos a hacer, la idea es esto. Hay palabras que se pueden cambiar y palabras que obviamente como es ley, lo vas a tener que poner tal cual está. Pero lo que yo le propongo con esto es ver cómo lo escriban, porque sobre todas las cosas lo que yo quiero ver es, si yo te pregunto las excepciones al consentimiento informado, solamente eso, no me cuentes lo que es todo el consentimiento si vos sabes que te vas a explayar un montón, porque escribís mucho, me contás y te explayás sobre eso.
cuáles son las excepciones al consentimiento, me las contás, si querés me las desarrolla, o sea, pero se entiende, y si yo digo, explique y desarrolle lo que es el consentimiento informado, ahí me explicás lo que es el consentimiento y lo desarrollas. ¿Se entiende? O sea, lo que yo quiero es que estén atentos a la pregunta y de acuerdo a lo que yo pregunto, ustedes contesten. Porque ahí es la base y no se van a ir nunca a ese tema y no les va a ir nunca mal si hacen ese tipo de comprensión. Si yo lo que pregunto es esto y me contestas esto, listo. Y si vos querés hablar un poquito más para rellenar, pero que tenga que ver con el tema, está buenísimo. A ver, importante del consentimiento, que el consentimiento, la ley dice que es oral, la excepción es que es escrita. ¿Qué quiere decir esto? Y esto se los dije en las clases anteriores. El consentimiento informado se supone, aunque no pasa, que se da de forma oral y que después se plasma por escrito para que quede la constancia que eso existió. Pero el médico se tiene que tomar el tiempo necesario para explicar ese consentimiento informado a esa persona que puede o no entender de acuerdo a las posibilidades que tenga de comprensión, pero entender lo que se le va a hacer. ¿Se entiende lo que digo esto? Esto es importantísimo, el consentimiento. Porque no todos tenemos el mismo nivel de comprensión. Por eso no puede haber consentimientos estandarizados, tienen que ser de acuerdo a cada paciente, ¿sí? Eso, profe, es para ver si la persona está entendiendo. Exactamente, y pueda decidir por sí o por no. Porque a veces, yo entiendo, a veces los médicos no tienen tiempo, no hay el espacio suficiente, todo lo que pasa en la vorágine de un laburo. Sí, que prácticamente no lo hacen, o sea, oral es muy raro. No. Claro que no, y hay cosas estandarizadas que el paciente no entiende nada, ¿sí? Y sobre todo esto es muy importante el consentimiento en cuestiones que tienen que ver con la investigación, porque son cosas que no están aprobadas. Entonces, si el paciente se mete en una investigación médica, ahí tiene que estar todo a la perfección. Y ahí sí la persona le tiene que dar bolilla al consentimiento, explicarle específicamente. Pensen que a veces hay estudios con chicos y los chicos, como les conté, pueden prestar su consentimiento de acuerdo al grado de madurez, porque no es lo mismo un nene que lamentablemente desde que nació está sometido a hacerse estudios y operaciones y demás, que es un niño que ya a una cierta edad, como los 8, 9, 10, puede decidir porque es consciente de lo que quiere, porque ya lo vivió, que un chiquito que se le despierta algo y que tiene que decidir en el momento. Obviamente que no tiene el mismo nivel de comprensión que un nene que ya lo padeció durante años. Por eso yo les había dicho que vean la película La decisión más difícil, porque son chicos que pasaron por tanto, que están en condiciones de decidir, ¿sí? Y tienen que ser escuchados, independientemente de lo que quieran sus padres, ¿sí? Y esto es a partir se tiene en cuenta en nuestra ley, por el nuevo Código Civil, de acuerdo al grado de maduración de ese menor. Y esto es otra cosa del consentimiento también importante. Profe. Sí. Después de los 16 ya deciden solos, ya pueden decidir. Pero hay una edad que desde los 14 años, por ejemplo, los chicos consienten y los padres asienten, ¿sí? Van a tener que firmar los dos. Y antes de esa edad, los padres consienten y también los chicos tienen que asentir, ¿sí? Pero siempre se escucha al menor. Siempre se trata de escuchar al menor, sí. Perdón. Sí, a mí me pasó justamente con mi hijo hace poco, que se tenía que hacer una tomografía con contraste y sin contraste. Y bueno, él en el momento decidió que no se quería hacer con contraste. Claro. Porque en sí no quería que lo estén pinchando. Y nada, yo lo quería reventar. Como mamá. ¿Cuántos años tenía? 14. Claro, puedes seguir, sí. Y ahí las chicas me preguntaron la edad y me dijo, no, ya puede decidir, así que no se hizo. Claro, exactamente. Lo que vos podés poner es que no estás de acuerdo, no sentís lo que él está decidiendo, pero en realidad ya decide. A partir de los 14 ya está. Pero bueno, todo, como te digo, siempre está sujeto a la situación en particular, porque hay chicos que no están en condiciones de poder decidir, por más que tengan la edad que tengan, ¿sí? Y los padres lo pueden fundamentar y es totalmente válido y pueden demostrar que el nene no puede
y consienten los padres. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Yo creo que también se puede fundamentar con una, no sé, alguna fobia, algo de eso. Exactamente, también tiene que ver con eso. Obviamente, hay cosas que no es necesariamente que sean tan drásticas. Pero bueno, tiene que ver con esto, sí. Y también yo siempre veo el capítulo de Los Simpson, el que Homero le tiene que donar el riñón al padre y no quiere, y hay toda una cuestión ética atrás, ¿sí? De cómo está visto en la sociedad, de lo que él quiere y lo que terminó haciendo el médico, ¿sí? Entonces, ahí muestra todos los parámetros, ¿sí? Todo lo que marca esa ley. Muchas veces viendo este tipo de dibujitos o cosas queda claro lo que es el consentimiento, si bien no tiene que ver con nuestro país, pero sí más o menos queda clara la idea de lo que es consentir, de lo importante que es prestar un consentimiento informado, ¿sí? Sí, sí, Bueno, chicos, yo creo que estamos ahí con la hora. Voy a tomar el presente y la clase que viene vamos a hacer las preguntas. No sé si alguno quiere preguntarme algo más. Sí, profe, yo tenía otra duda. Sí. Me quedé con una cosa que usted estaba charlando con mi compañera, al principio de la clase era, me quedé con, se me hizo una duda con una situación muy hipotética, ¿no? Sí, Por ejemplo, si hay un robo, ¿no? sí, Y llega la víctima al hospital en un estado sí, muy crítico sí. y a los 5 minutos cae el victimario. Pasa, sí. Digamos que el médico está como choqueado por la situación en la que está la víctima. Primero Que no... atiende, mira, no se debe hacer esto, pero lo que yo vi desde que estoy en los hospitales, voy a los hospitales, el médico tiene que atender al primero que llega. Generalmente no pasa eso, chicos. Generalmente a la persona que delinquió la dejan tirada por ahí, al primero que tratan de salvarle la vida es a la víctima. Y después, si tienen tiempo, atienden a, al delincuente. ¿Sí? Esto es lo que pasa en la realidad, por lo menos en los hospitales públicos que yo fui, ¿sí? Lo que vi. En realidad tienen que atender al primero que llega y a los dos por igual. Pero obviamente el médico también es persona y debe tener su sistema. Lo que pasa, ahí entramos en los derechos del paciente, porque, o sea, ambos tienen el mismo derecho, nada más que obviamente. Obviamente, esto no se debería hacer. Pero bueno, ¿en derechos o en la moral? también he atendido a personas que han entrado y le robaron y tuvieron que atenderlos y salvarle la vida. La realidad es esa. O también pasa que cuando entran a los hospitales, ellos los van a ver cuando entren, no quieren que los toquen. Entonces es un lío bárbaro para los médicos porque los tipos no se quieren dejar atender y gritan y hacen un escándalo terrible. Y eso también es otra cuestión que pasan. Que digamos, que saben que si salen de ahí prefieren morirse que salir de ahí y terminar presos. También esa es otra. O sea, es complejo los casos. Sí, no sé si con esto resolvieron una pregunta. Sí, sí. Y otra cosa, en el caso de que, por ejemplo, ¿no? El victimario sea un nene, un menor de edad, y, bueno, haya muerto. En el caso de que después llegue el ladrón y se quiera atender, el médico no lo puede atender porque está como en un estado de shock. ¿Puede elegir el médico atenderlo o no? El médico si está en condiciones de atenderlo, lo tiene que atender. Si estás en guardia y es el único que está, lo tiene que atender. Claro, es el único que está. Ahora, si hay otra persona y puede hacer ese trabajo, lo puede legar. Porque no puede, porque no está en condiciones, por la razón que sea, ¿sí? Pero son cuestiones que pasan en los hospitales. Que pasan todo el tiempo, de hecho, porque sobre todo en los hospitales públicos pasa todo el tiempo. Que te viene la víctima y el delincuente. Todo el tiempo. Sí. Después, a lo sumo, se tendrá, pobre médico, por ahí se tiene que comer que vengan los de los derechos humanos y la policía, no, pero aparte lo termina atendiendo. Porque no quiere líos, porque volvemos a lo mismo. El problema es que después él tiene que hacer la denuncia, que atendió a la persona, que atendió a los dos. O sea, es todo un complejo administrativo que te la regalo también, ¿eh? Sí, por eso. Lo mismo que llevar a los padres golpeadores o llevar a los nenes que golpean. Esa es otra, el médico se da cuenta y ahí va.
¿entendés? Ahí la obligación es de llamar a la policía para que Y intervenga. obvio, para que se lo lleven, ¿viste? Es un lío, pero también está la madre, por ejemplo, que muchas veces no quiere que denuncie, entonces el tipo denuncia y se arma un lío en el hospital, porque pasa, ¿sí? Pasa. Bueno, chicos, voy a tomar el presentismo, bueno, vamos a quedar sin tiempo. Aguilar, fue una clase bastante rica. Espero recibir las preguntas. No sé si tienen alguna duda más que me quieran decir. Yo, profesora, le quiero hacer una consulta, una última. Sí. Con el tema de cuando un profesional de salud que actúa como auditor para X obra social decide Sí. no autorizar medicamentos o estudios que sí fueron recomendados por otro personal, por otro médico, ante la negativa de no autorizar, porque sabemos que el auditor es más que nada por una cuestión económica, más que verlo como... ¿Qué pasa en ese caso? Cuando se contradice un médico y el otro. Vos decís la auditoría médica que una obra social no te autorice una medicación que el médico te está dando. Claro, una medicación o un estudio que el otro médico considera que el paciente necesita, tenga que hacerse. Bueno, eso pasa mucho con las obras sociales y lo que se hacen son amparos, ¿sí? Porque si el médico considera que vos necesitas esa droga y fundamenta el porqué y seguramente te hace presentar la historia clínica y demás, la obra social no se puede negar por cuestiones económicas a no dártela, ¿sí? Porque si vos tenés como todo en regla, pagaste y, digamos, todos los requisitos que se pide para tener obra social, Claro. No tiene por qué negársela. Pasa muchas veces y sobre todo con muchas enfermedades que son crónicas, pasa y generalmente lo que hacen los pacientes es hacer un amparo que no es nada barato para reclamar, pero que se atiende, que se resuelve rapidísimo, porque los amparos es una medida, como son cuestiones de salud, que se deben resolver rápido, entonces esa persona puede tener acceso a su medicación de forma rápida y generalmente las obras sociales o las prepagas o lo que sea responden rápido antes de tener sentencia porque no quieren convertirse en una multaza. Entonces lo que hacen es tratar de resolverlo en mediación. Pero entonces la negatividad del ideal auditor... para el paciente. ¿Cómo? ¿La negatividad del auditor tiene que ser por escrita respondida o te dice no nomás? No, claro, tiene que ser fundamentada. Ah, ¿Se entiende? Y si te dicen que no, porque fuiste a hablar y te dicen que no, también podés armar un amparo y decir que la obra social te niega esta medicación, que fuiste a hablar y te la niega, ¿sí? También está, chicos, para que sepan, la Superintendencia de Salud en la Ciudad de Buenos Aires, que los asesora y eso es gratuito, ¿sí? Y en la Superintendencia de Salud ahí pueden hacer ciertos reclamos que los pueden ayudar con estas cuestiones. bien. Y se resuelven rápido, porque recuerden que es salud, entonces no hay tiempo para estas cosas. Perfecto. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda más? ¿Algo más que los pueda ayudar? Profe, No, ¿sí? ¿me escuchas? Sí. Sí, en caso de excepciones del consentimiento informado, en caso de urgencia, dice, situaciones que corre peligro la vida del paciente, donde se solicitará autorización de los familiares. O sea, se pide, pero se supone que es una excepción del consentimiento informado. Claro, si está la persona que pueda decidir, que pueda firmar por él, se solicita. Okay. Si no está, no se va a poder hacer el consentimiento. Claro, pero pueden actuar de alguna manera, o sea, pueden... Sí, porque las circunstancias hacen que el médico tenga que actuar, porque recuerden que es el principio de beneficencia o el principio de no maleficencia, esto de hacer, de generar el mejor beneficio para el paciente o el menor daño posible, ¿sí? Claro, ¿se entiende? Tienen que actuar rápido porque si está en riesgo la vida de la persona, va a ser un problema para el médico después. Ok. Sí, era eso la duda, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, ¿alguna duda más? ¿Algo más que me quieran preguntar? Bueno, cortamos acá. La clase que viene vamos a resolver las preguntas. Si siguen teniendo más dudas, las vamos a ir resolviendo la clase que viene.
y ya la otra es el lunes el examen, o sea, la semana que viene, la otra, lunes, creo que es 4. Los veo a las 8. A las 8, sí, no me acuerdo, en el hospital, ¿sí? Sí, profe. Les mando un beso y nos vemos la que viene. Hasta luego. Listo, gracias. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Hasta luego.